de Corintios capítulo 3, amén. Primera de Corintios capítulo 3. Amén, dice así, en nombre del Padre, del Hijo y también del Espíritu Santo. Lo tenemos, ¿no? Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Amén. Padre, en el nombre de Jesús oramos y creemos que lo que tú nos enseñas, oh Dios, permanece en nuestros corazones, cambia nuestros pensamientos, nos ayuda a crecer verdaderamente como hijos tuyos. Así oro, oh Dios, de que esta palabra nos haga crecer, nos alumbre, nos ilumine, nos haga reflexionar, oh Dios, y pacientemente, Dios mío, miremos cambios permanentes en nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestros pensamientos. Oh Señor, nuestra forma de vivir, en el nombre de Jesús, Señor, lo pedimos todos, Señor. Amén. 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 Esta palabra, yo la vengo estudiando hace tiempo. Amén. Acerca de la carnalidad en la iglesia. Y no cree usted que yo vengo con una espada aquí a decirle, usted es un carnal. No, todo lo contrario, más bien pienso que a veces se ha malinterpretado en muchos círculos esto de la carnalidad, porque todos en Cristo, cuando empezamos el camino, pues somos carnales. Amén. Somos carnales. Y a veces se habla mal de las personas que todavía no caminan y fluyen con el Espíritu, y muchas de esas personas, en vez de ser acogidas y ser fortalecidas y hacerlas entender, más bien con la forma de predicación, más bien los aleja uno, o los termina uno de alejar y dice, si yo pues soy carnal y me están diciendo, pues mejor déjame no siquiera ir a la iglesia. Y mucha gente alejada de los caminos del Señor andan por ahí cuando verdaderamente son hijos de Dios. Ahora, fíjese que el apóstol aquí dice, de manera que yo, hermanos, diga hermanos, le está diciendo a ellos, o sea, no está hablándole a hermanos. Estos hermanos eran carnales, pero él dice que él quería, porque dice, no pude. O sea, quiso hablarles de una forma espiritual, pero se dio cuenta el nivel que tenían y dijo, yo no puedo ni siquiera decirles las cosas que quería decirles. Ahora, las cosas que él quería decirles están en los versículos anteriores, en el capítulo 2. Si usted ve, no tenemos el tiempo, pero usted ve todo lo que en su mente estaba para darles a ellos. Sin embargo, dice, tuve que enseñarles los rudimentos básicos, básicamente lo que está diciendo. Entonces, todos somos carnales en cuanto a la forma de empezar. Se lo digo como experiencia, o sea, no me da pena decirles, yo en un tiempo, porque existen dos diferentes formas de ser carnales. Uno, que la costumbre de ser carnales los ha llevado al pecado, ¿no? Porque hay gente que está con carnales en el pecado y ya se acostumbraron a andar pecando y pecando y pecando. Pero están los otros carnales que son carnales porque no han entendido el fluir de Dios. O sea, yo me acuerdo cuando yo recién venido, hace mucho tiempo de esto, en la iglesia, una iglesita que yo iba, no sé cómo llegué ahí, pero ahí me congregué por el espacio de 5 años, algo así. Y me acuerdo que era una iglesia bien legalista, donde, bien legalista, o sea, si te pintabas, ibas de camino al infierno. Y si te ponías pantalones, las mujeres, no servías para nada, o sea, bien fuerte aquello. Y me acuerdo que en cuanto a doctrina y enseñanza, pues no había ninguna enseñanza.
Y me acuerdo estar yo metido tanto tiempo ahí, yo digo, esta gente o están tan rematados de locos, o soy yo que no entiendo esto, porque a mí me frustraba de una forma que yo decía, ¿qué es esto que yo estoy metido aquí? Porque yo me acuerdo que yo pequeño en Honduras era un poco diferente, porque no eran tan legalistas. Cuando llegué acá, estando juntamente con ellos, se predicaba y se oraba por la gente y la gente brincaba, y yo decía, my God, yo no siento hacerlo, no siento nada, y me sentía tan mal que yo mismo decía, my God, yo soy completamente diferente. Entonces, al leer, estudiar, porque esa es la forma que Dios me ministra a mí, y entonces de ahí empecé a ver de que no todos somos iguales, todos estamos sentados en la iglesia, pero todos recibimos de Dios de una forma a veces distinta. Si usted se pone, por ejemplo, a escuchar un mensaje de enseñanza, a algunos les gusta, a otros les aburre, porque no siempre es así como usted recibe. Hay gente que cuando se ponen a adorar a Dios entran en una conexión con Dios increíble, hay otros que no son tanto. Amén. ¿Sí? Bueno, en el caso mío era así. Cuando se estudiaba la palabra de Dios me encantaba, porque yo entendía, me relacionaba con eso. Pero cuando empezaban a cantar de una forma, tú sabes, que le daban a un corito, y querían de que tú te metieras en el ritmo de aquel corito, y yo digo, no entiendo nada. Había una frustración, entonces yo digo, yo caía en esa categoría de ser un carnal, porque no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando, ¿no? Y al estudiar estas cosas yo veo que como existía en aquel entonces, que existía gente carnal, todavía existe gente, muchas carnales en la iglesia. A ver, y esto no es para que usted se sienta bien de ser carnal, sino más bien para que empecemos a ver de que verdaderamente, primeramente, Dios nos ama y que somos hermanos de los demás, que no somos raros, somos hermanos, que todavía no hemos, tú sabes, aprendido a entregarle completamente áreas de nuestra vida al Señor, que Él domine y controle y manifieste su gloria a nosotros. Todos tenemos cosas que no vamos a ponernos a hablar aquí, todos tenemos cosas. Amén. Amén. Lo primero es de que usted entiende que Dios te ama y que tú eres hermano, y que también Dios está en ti. Lo que el mensaje es para empezar a ver qué es, por qué razón. Porque fíjese, yo estudiando estas cosas, yo digo, debe haber algo. Dios me está incitando mucho en esto porque hay mucha necesidad. ¿Usted ha escuchado la regla del 20 y el 80, el 20% y el 80% en la iglesia? Que el 20% es el que diezma y el 80% no diezma. El 20% es el que ora, el 80% no ora. El 20% es el que verdaderamente lleva el peso de la iglesia, el 80% no anda haciendo nada. El 20% es el que anda en el espíritu, el 80% no anda en el espíritu. Tremenda regla, ¿no? 80% más 20%. Entonces, es una gran necesidad. Entonces yo estaba viendo esto y yo digo, Señor, ¿qué es lo que hay aquí? Entonces empecé a ver, estudiar, y fíjense, llegué a la conclusión y al estudiar la vida de Pablo, porque Pablo dijo en un momento determinado en su vida, dijo, yo sé que la ley es espiritual, pero yo soy un carnal vendido al pecado. Así es. Yo digo, el apóstol, tremendo apóstol, dijo esto. Entonces yo empecé a ver ¿cuándo fue que Pablo dijo esto? O sea, ¿qué lo impulsó a decir esto? Y en la vida, en su trayectoria desde que se convirtió en el camino a Damasco, ¿se acuerdan? En el libro de los Hechos, cuando iba desde el camino a Damasco tuvo un encuentro. Yo dije, cuando empecé a ver y tratar de ver el tiempo de conversión hasta que él dijo esto. Entonces no pude verdaderamente decir, pasaron 3 años, 4 años. No pude. Pero le aseguro de que no fue en el momento que él se convirtió que tuvo las grandes revelaciones que después dijo que él tenía. Amén. Sino que tuvo una trayectoria. ¿Sí? Así le pasa a todo el mundo. Tú vienes a la iglesia y no se entiende nada, pero en la medida que tú empiezas a tener una buena actitud, diga actitud. ¿Sí? Tener una buena actitud de querer recibir de Dios. Entonces empieza la obra del Espíritu Santo, empieza la obra de Dios en tu corazón y tú empiezas a distinguir, a discernir, a entender cosas. Eso te abre el apetito de querer buscar de Dios, de querer someterte, de querer crecer. Pero el apóstol llegó un momento que dijo, yo soy carnal vendido al pecado. Entonces yo pude ver en mi humilde opinión, yo pienso que pasaron años.
cuando él dijo esto. O sea, que se metió años pensando, porque si usted ve, por ejemplo, cuando lo dijo en Romanos capítulo 7, cuando él tiene esta experiencia o esta crisis interna, porque verdaderamente tuvo una crisis interna el apóstol. Usted se puede imaginar, hermano, un hombre que se le apareció Dios. Pensamos nosotros que a veces las apariciones de Dios son las que cambian al hombre, y no necesariamente, porque usted ve, por ejemplo, los apóstoles, cuántos milagros ellos miraron que Jesús hizo, y sin embargo después los negaron. Imagínense, Pedro caminó sobre las aguas y después los negó, y después los negó de una forma que hasta maldijo el tipo. Se le salieron toños por ahí. Se le salió, tú sabes, la personalidad antigua. O sea, después de haber visto tantas cosas, imagínense, Pedro que tuvo, cuando miró a Jesús transfigurarse juntamente con Juan, que lo miraron, y dice en el libro de San Juan, cuando se transfiguró Jesús en su forma de Dios, o sea, lo miraron y ellos miraron su gloria. Después lo negaron. Entonces tú dices, espérate, ¿cómo es esto? Entonces, no siempre el que uno piense que Dios te haga un milagro, eso te va a cambiar el corazón, ¿saben? Sino que es cuando tú le das cabida al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que cambia a las personas. El Espíritu Santo es el que verdaderamente hace que tú verdaderamente empieces a cambiar tu forma de vivir interna. Amén. Existen muchos elementos, pero este del Espíritu Santo es muy, muy importante. Entonces, el apóstol, yo empecé a ver de que desde que él dijo hasta que dijo yo soy carnal, lo pasaron muchos años donde él empezó a ser un buscador de la verdad, porque el apóstol Pablo fue un personaje de esos que no se quedaba quieto, tenía una capacidad intelectual increíble. Sin embargo, él mismo dice, todas las cosas que yo antes consideraba poderosas en realidad vinieron a ser basura, porque las cosas espirituales no se consiguen porque eres listo mentalmente. Así es. ¿Ven? Las cosas espirituales no es porque eres inteligente, no es porque eres, tú sabes, capaz, no es porque has estudiado mucho, sino porque has entendido que el Espíritu Santo está en ti y es el que discierne y el que te ayuda a discernir las cosas. Amén. Amén. Entonces yo dije, Señor, esto es tremendo, porque hay mucha gente. Yo mismo en un tiempo, como les dije, vivía bien confundido. Yo esos 5 años que estuve en esa iglesia, me acuerdo estar 3 años completamente confundido, como al final fue que conocí a Guillermo Maldonado. En un tiempo fue muy cercano, muy amigo, y me ayudó un poco. Por él fue que fui a la iglesia donde estoy ahora y conocí a Eduardo. Pero estaba bien frustrado, porque yo digo, esto para mí no es, yo no sirvo para esto, yo no nací para esto. Y entonces me confundía bien. Y yo pienso que Pablo entró también en esa condición de decir, ¿qué es esto? Porque cuando usted ve que en el capítulo 7 de Romanos, él empieza a hablarle a los que conocen la ley. Entonces, pasa todo lo que pasa en el capítulo 7, y usted como creyente tiene que familiarizarse con el capítulo que viene después. ¿Cuál viene después del 7? El 8. Tremenda revelación, ¿no? El capítulo 8 de Romanos, usted que es creyente, tiene que leerlo y familiarizarse con él. Es como venir por un desierto y estar sudado sin agua y entrar en un lugar donde tiene aire acondicionado y mucha agua con hielo. Así es el capítulo 8 de Romanos. Ahora, fíjate que vamos a buscarlo, ¿no? Le estoy dando tiempo yo a la persona. Romanos capítulo 8. ¿Ven? Amén. Romanos capítulo 8, el versículo 1.
después de él discernir tantas cosas, porque no quiero entrar en el capítulo 7 porque usted lo conoce ya, cuando él dijo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Porque dice, lo que yo quiero hacer no lo hago, sino lo que no quiero hacer eso hago. Y dice, y si lo que no quiero hacer eso hago, entonces estoy bien de acuerdo que ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. O sea que el apóstol dice, el pecado que mora, no que moró, sino que mora en él. El pecado que mora en mí es lo que me impulsa. Entonces él dijo, miserable de mí. Porque tratas de vencer cosas en tu hombre natural simplemente para llegar a una frustración de que no puedes cumplir la obra de Dios o la ley de Dios. Y te frustras al extremo que tú dices, mejor me voy, esto no sirve para... Así era yo. Entonces el apóstol, juntamente con todos nosotros, porque él es un ejemplo de lo que tiene que suceder con cada uno de nosotros, que tenemos que ser buscadores, diga buscadores. Tú y yo no podemos, tú sabes, simplemente dejarnos acoger por la frustración y simplemente dejar que la frustración te lleve como un pez que ya ha sido agarrado hasta que te saquen, ¿no? Nosotros tenemos que decir, espérate, aquí hay que hacer algo, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Y no pare, diga no pare. Diga, no voy a parar hasta entender qué es lo que hay. Amén. Porque tarde o temprano tú y yo tenemos que tener esas experiencias donde tú dejas de la noche para entrar al día o a descubrir, porque no podemos vivir toda una vida frustrados, ¿verdad que no? Donde tú quieres servir a Dios, pero tú dices, empiezas a verte tu condición y tú sabes tú misma, que las condiciones tuyas no es lo que Dios te manda hacer. Y la frustración llega cuando vienes a la iglesia y existe una forma de vivir, pero tú dices, la forma mía y mi adentro de eso no es lo que hay. Entonces hay una frustración que hay que empezar a entregársela al Señor. Fíjense que cómo empieza el apóstol al terminar el capítulo 7. Al terminar el capítulo 7 en el versículo 24, vamos a leer el versículo 24 del capítulo 7. Amén, ¿lo tenemos? Amén. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, el versículo 25 empieza ahí la respuesta. ¿Quién es el que nos va a librar de este cuerpo de muerte? Ahí empieza la respuesta en el versículo 25. La respuesta empieza y dice, gracias te doy a Dios. Primeramente hay que agradecer, ¿no? Ser agradecido. El agradecimiento es algo increíble, sí, hay que ser agradecido. Usted agradezca a Dios por todo. Amén. Y mucho más por la obra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Mucha gente piensa que este versículo está diciendo que tú puedes pecar y tú puedes, porque en tu espíritu tú rindes a Dios. No es así, ¿no? Sino que lo que quiere decir aquí es de que tú tienes que ver de que tu carne es carne, o sea, él le va a gustar lo de acá, pero tu interior empieza a ser más fuerte. Amén. Es decir, empieza a ser más fuerte al extremo de que tú ya no eres, ya no te ala las cosas de la carne, sino que empiezas a tener otros anhelos. Y eso se consigue a través de entender quién es Jesús. Amén. Amén. Entender y asimilar el cordero. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento se hablaba mucho de asimilar, de comer el cordero? Amén. Jesucristo dijo, es necesario que ustedes coman mi carne. Amén. Cuando tú asimilas ese cordero pascual, que Cristo no es uno que vino a darte con un bate por la cabeza, sino uno que se vino a meter el corazón tuyo para cambiarte de adentro. Amén. Para afuera. Amén. Amén. Y que entiende todas las cosas. ¿Conoce el Señor las situaciones de los hombres? Amén. ¿Conoce Jesús mi situación? Mis tentaciones, mis pasiones? ¿Conoce el Señor mis deseos, mis anhelos, mis sueños? ¿Conoce Jesús? Ahora, ese conoce cosas que ni usted conoce, ¿verdad? Acá adentro. Eso lo conoce bien. Entonces, empezar nosotros a tener un acercamiento a este conocimiento de Jesús nos ayuda a entender de que alguien está interesado por mí. Jesús vino a morir por mí, Él es nuestro Salvador. Él no vino aquí, tú sabes, a condenarte más, sino que vino a salvarte. Y quiere que tú logres que te parezcas a Él. El interés de Él es por mí, de que Él quiere que yo sea como Él.
Y Él está dispuesto, no se cansa, no cree usted que usted lo va a encontrar, tú sabes, con el teléfono ocupado. ¿Amén? No está ocupado nunca. Si tú verdaderamente de corazón sincero lo buscas para conectarte con Él, te conectas. Amén. El Wi-Fi siempre está disponible. Amén. No es como aquí que se va la señal, se cae la red. Siempre está disponible el Señor. O sea, increíblemente. Amén. Nunca lo encuentras cansado, nunca lo encuentras, tú sabes, de mal modo, nunca se levanta con el pie izquierdo. Nunca dice, viene Frank de nuevo, my God, este Frank molesta tanto. O sea, nunca, imagínate, o sea, la disponibilidad de Dios. Amén. Amén. Entonces, primeramente agradecer, ser un hombre y una mujer muy agradecidos. Amén. Porque todo lo que tú recibes, lo recibes por gracia de Dios. Amén. Y todo lo que tú recibes tienes que dar gracias, aprender a dar gracias, tener un corazón lleno de gratitud. Amén. Amén. Da gracias por todo, hermano, porque respiras, porque caminas. Aleluya. El otro día me acuerdo que yo trabajo en aire acondicionado. Pero me acuerdo una vez que iba tan sudado, y me meto al carro y prendo el aire. De repente digo, oh my God, gracias por el aire acondicionado. Oye, te da y te refresca. Hay que ser agradecido por todo. Por lo que comes, por todo. Amén. Ahora, la segunda, el versículo 1, todo el capítulo 8 es impresionante. El versículo 1, imagínense, ¿qué es lo primero que dice ahí? Vamos a ver. ¿Qué es lo que primero que dice el apóstol ahí? ¿Qué es lo que dice? Ahora pues. Sí, y no era colombiano, ¿no? Ahora pues. Amén. Pero dice, ahora pues ninguna, diga ninguna. Ninguna, diga ninguna. Tú sabes, hermano, de tantas cosas que él pudo hablar, lo primero que dijo después de haber disertado todo lo que dijo en el capítulo 7, lo primero que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Entonces yo digo, esto también es otro elemento de que uno empieza a condenarse a uno mismo. Uno se descalifica. Era el caso mío, porque yo les digo, cuando yo estaba en otra iglesia, yo llegaba a la conclusión de que el problema no era lo demás, el problema era mío, de que yo no era una persona que agarraba las cosas o entendía. Entonces, de una forma bien sutil y bien secreta, porque yo no me acuerdo haberle dicho esto absolutamente a nadie, sino que, ¿cuántos saben que hay un mundo por dentro de uno? Amén. ¿Ah? Que solo tú te lo conoces y Dios. Amén. Yo no les dije nada de esto, pero por dentro yo decía, no, yo soy yo estoy para otra cosa. Entonces, esa es una forma de condenación, te descalificas. Te descalificas tú mismo porque tú piensas que no eres apto o que no naciste con esas cualidades. Entonces uno piensa que hay gente que sí, nadie nació con cualidades para ser cristianito. Nadie, todos somos iguales. Amén. Y todos por la gracia de Dios es que venimos a ser lo que somos. Amén. Así que no podamos caer en esa mentira del diablo de que yo soy así porque yo nací así, porque yo soy menos espiritual que los demás. Ahora, fíjate que ninguna condenación hay, porque lo que sucede es de que el capítulo 7, él empieza a hablar con los que sabían la ley. Y la ley te condenaba, porque la ley te dice que si tú no cumples con algunas cosas, entonces te cae el martillo. Pero aquí dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo que quiere decir es de que tú ya eres libre de estarte descalificando a ti mismo y empiezas a decirte, Señor, tú sabes lo que hay dentro de mí. Y cuando tú me conociste y me llamaste, pues tú sabías lo que hay, aquí estoy. Y usted nunca, diga nunca, se descalifique. Aun cuando tú cometes cosas que tú sabes bien que no están bien delante de Dios, nunca te descalifique, porque Dios no te descalifica. No significa ahora que usted va a andar haciendo cosas y ni piense que este mensaje es para usted hacerle sentir bien el ser carnal, no. Todo lo contrario, es para que empecemos a enfocarnos bien, de un enfoque bíblico de lo que verdaderamente sucede, y entonces entregar nuestra vida a Dios y poder ser libres. Amén. Amén.
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted va leyendo todo esto, todo esto. El capítulo habla acerca de que los que andan según la carne no pueden agradar a Dios, pero Dios los ama. No agradan a Dios, pero Dios sí los ama. Entonces, el versículo que leímos primero, en Corintios capítulo 3, dice que el apóstol quiso hablarles a ellos como espirituales, pero dice, no pudo. O sea, no pude. No es que no quería, no pude hablarles a ustedes, sino que dice que les di a beber Leche. y no vianda, porque dice que no eran, y tampoco en ese momento eran capaces todavía. Entonces dice que como a niños, los niños son bonitos pero no producen nada. No podemos tener una iglesia llena de niños espirituales. Amén. Sino que hay que empezar a enfocarnos y a crecer en el Señor. Y usted tiene la responsabilidad de buscar y decir, espérate, vamos a ver qué es lo que hay. Vamos a... No siga usted 10 años siendo un religioso solamente, sino que tarde o temprano tenemos que tener experiencias que cambien la ruta o el diario vivir nuestro. Así como el apóstol Pablo dijo, gracias a Dios, gracias a Jesús. Tuvo una revelación, un encuentro, una cambio de pensamiento. Aquí entendió de que Jesucristo y la gracia de Dios lo podían cambiar a él. Amén. Aquí fue donde él dijo, my God, la ley no me sirve para nada porque me condena, pero Jesucristo me ayuda y me vivifica. Y usted ve aquí dos cosas, el ministerio de muerte, el ministerio de vida, el ministerio de condenación, el ministerio de justificación. Y después habla de ¿cuál otro? Porque son dos siempre. Habla de la ley del espíritu de vida y la ley del espíritu de muerte, o la ley de la muerte. Porque se está muriendo o se está viviendo. Entonces yo llegué a la conclusión de decir, Señor, ¿qué pasa conmigo? Que ayúdame. Hasta que uno es libre de servir a Dios. Porque yo no tengo que ser igual al otro hermano. Ni tengo que parecerme al pastor. Yo soy como Dios me hizo a mí. Y puedo ser libre de decirle a Dios, yo quiero ser como tú me has hecho. Y empieza uno a nunca querer parecerse a nadie sino a Cristo. Amén. Amén. Y tú lo buscas de otra forma. Ya lo buscas sinceramente, sabiendo de que en ti no hay, tú sabes, como dijo el apóstol, en mi carne no hay ningún bien. Sabiendo eso, que en mi carne no hay ningún bien. Entregarle tu vida al Señor y esperar de que Él te cambie a ti. Amén. Amén. Si yo me acuerdo ese tiempo que yo vivía ahí, me hice amigo de un muchacho colombiano y nosotros nos pasábamos, tuvimos, no estoy exagerando, tuvimos como aproximadamente un año que nos metíamos en ayuno y oración los viernes y salíamos el domingo al servicio. Bueno, yo creo que ahora sí lo necesito, ¿no? Estaba flaco, los dos éramos unos flacos. Entonces uno trata de buscar a Dios de una forma. Uno trata de buscar a Dios de una forma, creyendo que el mucho ayunar es que tú vas acá, y no mal entiendas, hay que ayunar, ¿no? Pero no busque el ayuno como una herramienta que te va a cambiar completamente. No, sino que el ayuno se hace para cosas a veces distintas. Amén. Sino que tú buscas a Cristo y al Espíritu Santo para que te cambie, para que te muestre, para que te redarguya, para que empieces tú a ver como un espejo la gloria de Dios. Y dice la Biblia que así es como eres transformado, viendo la gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces yo me acuerdo que siempre estábamos en eso de actividades, de buscar, de orar, y nunca yo decía, Señor, ¿cuál es la experiencia? Después andas tratando de tener solo experiencias. Por eso que hay mucha gente que va a muchos lugares donde hay evangelistas a ver si Dios me da una palabra, a ver si Dios me toca y siento algo. Y yo pienso que no es nada malo ir, ¿no? Pero no siempre tienes que andar buscando a alguien que te toque. Tú mismo puedes percibir de que Dios, el Espíritu Santo está contigo. Amén. Y si desarrollas esto, oh my God, es lo que te trae paz y tranquilidad. ¿Cuánta necesidad hay de gente que anda en paz, tranquilos? Amén. Amén.
Ahora, fíjate, después de que el apóstol dice que ninguna condenación hay, después habla acerca del Espíritu Santo. ¿Se ha puesto usted a pensar cuándo fue que el Espíritu, o cuándo fue que Pablo fue bautizado o fue lleno del Espíritu Santo? No se sabe exactamente, aunque sí se sabe que el tipo fluía en esto, ¿no? Porque él dice, yo hablo en lengua más que todos vosotros, le digo a los corintios. Pero no se sabe cuándo exactamente fue que fue lleno del Espíritu Santo. Muchos piensan que fue en Antioquía o en Antioquia, como dicen algunos, ¿no? Cuando fue el ministerio de los gentiles, se piensa que ahí fue el crecimiento del apóstol. El apóstol tuvo un crecimiento impresionante ahí, porque siempre él quiso predicarle a los judíos. Y Dios le dijo, yo no te he mandado a los judíos, te mandé a los gentiles. Amén. Y siempre que se metía con los judíos le daban una pela. Pero el tipo, yo pienso que Pablo era medio tarco en su naturaleza. Tenía una naturaleza, no era la persona muy común que te encontraba en la esquina, el apóstol. Amén. Pero cuando llega a donde los corintios, que lo trajo Bernabé, que lo fue a buscar a Tarso, porque, bueno, no ese es el tema, pero lo que sucede con el apóstol es de que cuando se convierte, el tipo quería ser como él pensaba que era. Siempre se manejó él solo, y cuando llega a Cristo él pensaba que esa era la forma de vivir, y andaba predicando en su forma, hasta que se metió en problemas en Jerusalén, y los hermanos de Jerusalén le dijeron, oye Pablo, tú no puedes estar en esto, porque lo querían matar. Y usted ve que en el libro de los Hechos, capítulo 9 y 10 por ahí, se explica de que la razón que lo quería matar era solamente a él, no a ningún otro, porque después de que mandaron a Pablo para Tarso, se dice la Biblia que la iglesia tuvo paz. Tuvo paz. El tipo andaba haciendo uno, entonces parece ser, muchos dicen que el apóstol entró en una como depresión, yo no voy a decir nada, pero se fue, lo mandaron para Tarso, aparentemente estuvo en Tarso mucho tiempo. Fue cuando Bernabé, y yo pienso que fue dirigido por el Espíritu Santo, fue a buscarlo a Tarso y lo encontró y lo trajo a Corinto, quiero decir a Antioquía. En Antioquía, capítulo 11, en los libros de los Hechos, allí empieza verdaderamente el trabajo del apóstol a los gentiles. Se cree que estuvo ahí aproximadamente 8 años. Tú sabes, hermano, ahí era una de las pocas iglesias que había morenos, esclavos. Estaba, ¿saben? En el libro de Corintios los libros de los Hechos, capítulo 13, menciona 5 personas que estaban ahí, y el único que sabía la Biblia era Pablo. Los demás eran, porque Bernabé se cree que era un comerciante de Chipre, de la isla. Bernabé era un comerciante, era una persona de mucha influencia, mucho dinero. También era el tío de Juan Marcos, que Juan Marcos también era gente de dinero. La mamá de Juan Marcos, supuestamente la hermana de Bernabé, era también gente de dinero. Lo que quiero decir es que cuando Pablo llega a Antioquía, lo que se encuentra ahí es gente analfabeta, gente que no sabe la Biblia. El único que sabe la Biblia es él. Usted se puede imaginar lo que le pasó por la mente a Pablo. Señor, ¿para qué tú me traes aquí? Si él quería más bien predicarle en la sinagoga de los judíos. Quiero decir con todo esto es de que de esa forma fue el trato de Dios. No piense usted que el apóstol tuvo una experiencia en Damasco y de repente andaba volando como un ángel. No. Y sucede igual que usted y yo. Pasa tiempo, ¿verdad? Ha pasado tiempo, pero hay que aprovecharlo. Tarde o temprano usted puede decir, ¿en qué ando yo? Soy un religioso solamente que va a la iglesia, pero no tengo ninguna conexión, no he encontrado el verdadero sentir de esto, de qué es el cristianismo, si verdaderamente me cambia, me transforma. ¿Dónde está el problema? Y usted tiene que entrar, y a veces de rodillas, y allí es donde usted necesita tal vez ayunar y decir, Señor, aquí hay algo, cámbiame. Amén. No es sino hasta que tú te pones serio, diga serio, con Dios, y tú dices, Dios mío, es que empiezas a ver los cambios. Y no es porque tú eres mucho que oras y ayunas, es por la gracia de Dios. Amén. 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 Aleluya. Tú sabes, hermano, yo tengo una compañía de aire acondicionado, y digo esto porque decirles como un testimonio de que el apóstol
o sea, como un testimonio paralelo a la vida del apóstol, de que el apóstol tenía tantas ideas en su cabeza de cómo iba a hacer la cosa en su ministerio después de que Dios lo llamó. Todo eso cambió, todo eso cambió. Y yo le digo, ¿cuántas cosas tiene uno en la cabeza que cuando pasa el tiempo y tú verdaderamente buscas a Dios, cambian esas cosas? ¿Amén? Porque eso es lo que uno deja cuando uno deja de ser carnal, que ya no eres tú el que está pensando qué hacer. Ya no eres tú, ya tienes otras ideas, otros pensamientos. Y tú sabes que te da una libertad impresionante. Yo en mi momento estoy disfrutando de una libertad y yo digo, Señor, la verdad que sí. Es cuando más, como se dice en inglés, más broke estoy. Pero a veces sucede cuando piensas que estás tan mal en una área material, es cuando tal vez empieza a renacer el área espiritual que Dios quiere establecer para entonces darte las otras cosas. ¿Ven? Uno piensa las cosas tan malas. Yo estoy aprendiendo cada día más que, oye, cuando estás en Cristo no hay cosas malas. Uno piensa que uno está mal porque uno tiene unas ideas acá, ¿no? De cómo deben ser las cosas. Uno tiene formas de pensamientos. Bueno, les digo esto de la compañía porque cuando yo empecé, yo he sido, aunque no parezco, he sido bastante rápido y sin paciencia. Y cuando me pongo a ver, casi todo el mundo es igual, ¿no? Nadie tiene mucha paciencia. Pues yo, nada de paciencia, hermano. Una cosa que vamos por aquí, vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá. Y si hay que formar esto, vamos a formar esto. ¿Amén? Entonces ahora yo estoy pensando diferente, que ahora ya no corro, sino que ahora me pongo a pensar, Dios mío, ¿tú quieres que yo haga esto? Amén. Oye, vale la pena. Vale la pena. Vale la pena que tú te pares y no andes tan apresurado en la vida. La vida no es de andar apresurado, es de pararte y decir, Dios mío, ¿tú quieres que yo haga esto? Oh, te libra de tantos dolores de cabeza. Amén. Amén. Uno piensa que uno tiene que hacer las cosas en el momento, rápido, porque así era yo. Vamos para allá, no, que ahora mismo, ¡pa! Y te digo, Dios es tan bueno que muchas de esas cosas, Dios me bendijo tanto, a pesar de que uno es tan, tú sabes, explotado. Hasta que después tú descubres y tú dices, my God, la verdad que he pasado el tiempo y ahora yo veo cosas distintas. Que ahora, como una gente que quiera, que venga, tranquilo, por ahí llego. Y a veces no llego nada porque no percibo de que hay que ir para allá. Amén. Así fue con el apóstol Pablo, que esto es dejar la carnalidad, que ya tú no piensas como antes. Amén. Porque uno piensa que uno está bien porque las cosas andan bien. Ese es el grave error. ¿Sí? Amén. Y todo, ¿verdad? Especialmente cuando las cosas económicas van bien. Uno piensa que las cosas están bien. Bendición de Jehová. Apenas las cosas cambian, tú dices, Dios se olvidó de mí. Algo estoy haciendo mal. No, muchas veces todo lo contrario. Es cuando las cosas materiales no andan tan bien que entonces la voluntad de Dios empieza a ser formada en tu vida. Ahora, yo no quiero decirle aquí que todo el tiempo es así, no vaya a ser regla de esto, pero por lo general Dios trabaja con los escombros de la vida de uno. Cuando todo está que parece que ahí es donde nace algo. ¿Ven? Yo lo he comprobado con esto que le digo de la compañía. Yo formé la compañía porque un día me enojé con el trabajo que tenía, que me estaban pagando muy bien. Y me acuerdo que formé la compañía y después de que está todo formado, me acuerdo que era un 2006, como eso de noviembre. Y me acuerdo que en Navidad, como mi esposa a veces sale a visitar 2 semanas, me quedo yo solo en la casa y yo digo, me cago, que dejé el trabajo. Y no tengo nada de trabajo ahora. Me entró
Ansiedad es una cosa, yo digo, Señor, Dios me bendijo tanto, pero era muy arrebatado para hacer cosas que yo digo así arrebatado, pero en realidad cuando platico con la gente, la mayoría de la gente es así. Hasta que tú empiezas a madurar y decir, espérate, vamos a ver qué es lo que Dios quiere. Tú sabes, hermano, que Dios conoce todas las cosas. Amén. Uno dice sí, amén, amén, pero en el héroe vivir como que se le va la... Sí, sí. Uno dice amén, gloria a Dios, pero en el héroe vivir uno no hace. Uno todo lo contrario. Si uno supiera que Dios conoce todas las cosas, uno se tuviera cuidado de tomar decisiones que van a revolucionar tu vida, ya sea positivamente o negativamente. Amén. Porque yo he aprendido que las cosas que Dios te da, escuche, las cosas que verdaderamente Dios te da, nunca te son estorbo. Amén. ¿Sí? Eso lo he aprendido. Nunca te es estorbo. Una bendición que Dios te da nunca te va a estorbar. Sin embargo, a veces uno, por andar de apresurado, uno consigue cosas que en el momento te son una gran bendición. Pero pasan 4 años y tú dices, my God, esto es una maldición. Yo platicando con un hermano ahora que también, un poco parecido a mí el tipo hizo tanto dinero que ahora él me dice, Frank, todo lo que yo estuve metido no era de Dios. Yo digo, ¿cómo? Un hermano que yo conozco me dice, todo lo que yo estuve metido, eso no era de Dios. Yo digo, no, explícame. Y era uno de esos hermanos que yo no hablo mucho, vale, iglesia nosotros. Y un día hace poco le dije, vamos a comer, y comimos y hablamos. Y él me dijo, todo lo que yo estuve metido, yo te aseguro que no, porque es que nada ha pasado, mira todo esto. Ahora me dice, estoy haciendo trabajitos por ahí por mi cuenta, me dice, y ahora estoy feliz, porque antes tenía tantos problemas mentales y preocupaciones. Entonces yo le digo, espera en Dios, que ahora Dios quiere bendecirte. Amén. Ahora es que Dios quiere mostrarte que Él tiene capacidad de bendecirte sin que tú andes. Eso es lo que uno tiene que aprender, de que Dios quiere bendecirnos sin que uno ande, tú sabes, perdiendo la cabeza. Amén. Amén. El estrés y el cuatrés y el que... 3, 4, 5. Amén. Entonces esto es lo que uno empieza a dejar cuando uno empieza a dejar la carne, que ya tú no te diriges como tú te dirigías antes. El versículo ese que leímos en Corintios, que dice que si nosotros andamos, diciendo yo soy de Pablo, dice, no sois carnales y andáis como meros hombres. Meros hombres. O sea que si usted anda así en la carne, usted anda como cualquiera. Entonces, lo que yo le quiero decir es que usted no es cualquiera. ¿Bien? Amén. Algo tiene Dios en nosotros aquí que dice, tú no eres cualquiera, porque el Espíritu Santo de Dios está en ti. Amén. El Espíritu Santo de Dios está en ti. Y tú no eres igual a los demás. Algo hay nuevo, algo hay diferente en ti. Aunque tú no lo percibas, está en ti. Y el reto nuestro es empezar a conectarnos con esa vida interna. Amén. 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 ¿Cuántos aquí, no me levante la mano, sino que es una palabra, es una pregunta para que usted reflexione? Amén. ¿Cuántos aquí pueden decir hoy en día, yo he recibido una palabra de Dios que Dios me dio y que ha verdaderamente cambiado mi vida? Amén. No estoy hablando de que usted leyó San Juan 3:16, no es eso. Una palabra específica para ti. Amén. Usted contéstese eso. Lo que quiero decirle es que tarde o temprano tú tienes que encontrar esa luz individual tuya. Amén. Que te guía, que te enseña, que te ministra. De lo contrario va a ser religión. Y la religión cansa, aburre, y por eso que mucha gente está en el 80% y solo hay un 20% acá. Amén. Hay gente en el 80% ya que se aburrió, pero yo les digo a usted, no se aburra nunca. No sea. No nos aburramos de buscar a Dios. Amén. No lo busque con su propia fuerza. No se meta usted a decir, hoy te voy a servir, hoy. No, usted suave, tranquilo. Tranquilo. Amén. Usted viene a la iglesia, usted dice, Señor, yo estoy en serio con esto. Tarde o temprano, cada uno de nosotros individualmente tiene que entender esto para que seamos poderosos y toquemos este mundo. De lo contrario, usted va a estar diciéndole a alguien que cambie
y usted no ha cambiado todavía. Amén. Amén. Entonces, ¿qué significa dejar de ser carnal? Significa que tú andas poniendo la atención a lo que el Espíritu Santo te dice. Amén. A lo que el Espíritu Santo te dice. Todo lo que hemos recibido a Cristo, hemos recibido el Espíritu Santo. Amén. Sí, aunque usted no haya sido o no haya recibido la llenura del Espíritu Santo. ¿Me entendió? Eso fue otro rollo también que fue tan difícil para mí entender. Pero gracias a Dios lo he logrado entender y me ha ayudado muchísimo. Porque me acuerdo en aquellos años, estoy hablando de muchos años atrás, me acuerdo yo de estar bien confundido en cuanto a tener el Espíritu Santo y a ser lleno del Espíritu Santo. Entonces yo dije, my God, ¿qué es esto? Cuando usted recibe a Cristo, usted rcibe el Espíritu Santo. Ya el Espíritu está en ti. Ahora, puede ser de que tú no hayas recibido la llenura del Espíritu Santo, que significa o tener la evidencia inicial, diga inicial, de hablar en otras lenguas. Amén. Y si usted no lo ha tenido, búsquelo. Pero el Espíritu Santo está en ti. Y dice la Biblia en ese libro que acabamos de leer, también en el libro de Romanos, capítulo 8, que el Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y de que somos guiados, dice, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Amén. Todos los que son hijos de Dios, dice, son guiados por el Espíritu Santo. Imagínate. Entonces yo empecé a estudiar esto de decir, espérate, ¿qué significa esto de ser guiado? ¿Cuándo me guía? ¿Dónde está? Amén. Y lo que le digo a usted, tiene usted que volverse una persona que no descanse hasta que encontrar las respuestas, porque en esto está usted, ¿verdad? En esto de buscar a Dios está usted. Amén. Amén. No puede usted descansar. ¿Cuántos se han enamorado aquí? Tres me levantaban mucho más. Cuando uno se enamora, el amor, amén, que supuestamente tú tienes, te hace que tú hagas cosas que no te cansan, ¿verdad que sí? Yo me acuerdo de un pastor que me dijo, allá en Honduras por supuesto, me dijo, yo viajaba porque yo tenía que ir a dejar a ella y después devolverme a mi casa. Gastaba zapatos porque no había carro, no todo el mundo tenía un carro, me refiero. Y yo viajaba, aquí le iba a dejar y yo me tenía que regresar, me dijo. Pero me dice, Frank, nunca andaba cansado porque estaba enamorado. ¿No? Enamorado. Entonces, cuando te enamoras de Cristo, no te molesta. No te molesta. No te molesta estar en la iglesia, no te molesta venir a la iglesia, no te molesta orar. Porque has entendido que Dios te ama a ti también tanto. Amén. Porque cuando te enamoras de Él, entonces te das cuenta que no es tu gran amor por Él, sino que el amor que Él tuvo por ti. Amén. Porque lo grande no es el amor que yo le tengo a Dios, es el amor que Él me tiene a mí. Amén. No solamente que vino a morir y nos dejó abandonados, no, sino que dijo que nos iba a dar otro consolador que estuviese con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. O sea que el Espíritu Santo está en ti. O sea, tóquese ahí. Amén. Y después dijo el apóstol, yo soy templo del Espíritu Santo. Así que usted diga, yo soy templo. ¿Usted se imagina este concepto? Piense y medite en esto lo que estamos diciendo nosotros, que usted mientras está dormido, ahí está el Espíritu Santo dentro de ti, mientras estás en el mall, en Sears, comprando los especiales, si es que hay especiales, no hay especiales en Sears, ¿no? Sí es. Si tú andas en el mall, andas en el pulguero, andas trabajando, el Espíritu Santo está dentro de ti todo ese tiempo. Entonces el reto nuestro es empezar a ver, ¿estás verdaderamente ahí? De alguna forma tengo que comunicarme con aquello que está dentro de mí, aquella personalidad que está dentro de mí. Porque si decimos que creemos la verdad, es que verdaderamente está ahí. Mientras camino, mientras hablo. Amén. Entonces hay que empezar individualmente a hacer conexión con esa persona del Espíritu Santo. Amén. Ahora,
lo que el apóstol quería decirles a los corintios, una de esas cosas es esto que vamos a leer. Vamos a buscar de nuevo a Corintios. ¿Cuánto tiempo tenemos más? Una semana. Corintios capítulo 3, el que leímos. Amén. ¿Se acuerdan en el versículo 9 en adelante cuando dice, antes cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparado para los que le aman? Pero después dice, pero Dios nos le reveló a nosotros por el Espíritu. Y empieza a decir cosas del Espíritu. Escucha bien esto. Escuchen bien esto. Empieza a decir cosas del Espíritu que son tan importantes para nosotros hoy en día acá en Broward. ¿Ven? Dice, pero el Espíritu nos las dio a nosotros y nos las reveló por el Espíritu. Y aquí dice el versículo 10, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Diga, todo lo escudriña. O sea, el Espíritu todo lo escudriña. Y después dice, aún, ¿qué dice ahí? Hombre, lo están leyendo, ¿no? Primera de Corintios capítulo 3. Primera. Aquí quiero decir, Primera de Corintios capítulo 2. Yo soy el que estoy. ¿Sí? Yo se lo dije a ver si ustedes estaban en clase. No. Primero de Corintios capítulo 2, el versículo 9, 10 en adelante, ¿no? Para el versículo dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aún lo profundo de Dios. Entonces hace una comparación aquí del Espíritu Santo, de cómo el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios. Pero después entonces se va a lo que sucede con el hombre. Y dice, y este es el versículo que usted quiere, yo quiero que usted se memorice, medite, reflexione, piense, sueñe. Amén. El versículo este, que viene, el versículo 11. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahora, ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Ahora, cuando el apóstol dice esto, se está refiriendo a los creyentes, no a los hombres comunes, a los creyentes, los que han recibido la vida de Dios, los que han recibido el Espíritu Santo. Porque cuando usted vino a Cristo, el Espíritu Santo transformó el espíritu viejo, muerto que usted tenía, lo hizo nuevo. Amén. De ahí que le dice Corintios, 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Significa que el espíritu viejo que uno tenía, lo renació el Señor, lo hizo nuevo. Amén. Es más, ese versículo de 2 Corintios 5:17 dice que Cristo creó en nosotros alguien que no existió antes jamás. Eso es lo que significa la nueva creación. En realidad tienes depositado en ti una creación que no existía antes, que lo hizo Dios. Entonces ese espíritu que está dentro de ti ahora, fue creado por el Espíritu Santo y vino a ser el templo verdadero del Espíritu Santo. Porque la razón que la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu es porque el espíritu humano está dentro de nosotros y ahí es donde vive el Espíritu Santo. ¿Ven? En ese espíritu humano es donde vive el Espíritu Santo. Amén. Por eso es que ahí es donde tú percibes cosas. ¿Le ha pasado a usted? ¿Le ha pasado? Y yo creo que le ha pasado a todo el mundo, que usted tiene contradicciones internas como creyente. Usted de repente no sabe por qué, pero tiene unas contradicciones. Usted quiere ir para allá, pero alguien le dice, no, yo como que no siento ir para allá. O quiero comprar esto, pero como que no me siento del todo, no debo. Bueno, póngale atención a esas cosas, porque esa es la voz y el testimonio del Espíritu Santo. ¿Me entendió? ¿Me escuchó? Esa es la forma que Dios te guía. Si nunca espere que Dios venga, tú sabes, con un montón de ángeles y te diga, mira, ¿por qué no me reúnes en la calle 8? Allá voy a estar allá en la esquina para hablarte, ¿no? O sea, no crea, no que no pueda suceder, no, pero no sucede a menudo así. Lo que sí sucede a menudo es que Dios da testimonio a tu corazón y Dios empieza
a inquietar tu corazón. Empiezas tú a percibir la voz de Dios dentro de tu corazón. Y eso es lo que Dios quiere que tú sigas. Porque nosotros pensamos, hermanos, que los apóstoles, por ejemplo el apóstol Pablo, que las experiencias que usted lee que él tuvo, es que todos los días tenía experiencias. No. A veces pasaron años sin que él tuviera una experiencia espectacular, por así decirlo. Pero dice la Biblia de que él tenía dirección de Dios. ¿Y cómo venía la dirección? A través del espíritu humano, donde Dios te pone el sentir de él. Por eso que yo le digo ahora, antes de que usted sea apresurado, tome minutos, días, vale la pena tranquilizarse y entonces percibir qué es lo que hay, porque a veces el apresuro de los días, tú haces cosas, ¿no? Pero en tu corazón tú percibes, y déjame decirte, Dios te quiere bendecir con esa vocecita, porque uno piensa que como es una vocecita tan tenue, uno piensa que es tan poderosa como un trueno. Amén. Es tan poderosa como que si saliera de la boca de Dios, porque es que es Dios hablándonos. Lo único que uno no está acostumbrado a ser dirigido por una vocecita, ¿verdad? Uno está acostumbrado a otra forma. Pero cuando tú te quedas callado y empiezas a tener cuidado de qué escuchas por dentro, créeme que el testimonio está ahí, adentro. Está dentro para guiarte, mostrarte. Así que si tú percibes algo, pues tranquilo, empieza a familiarizarte con esa voz. Las cosas espirituales se parecen a las materiales. Cuando usted va a un gimnasio, ¿verdad que el primer día? Amén. 10 minutos y estás tirando la lengua. Amén, porque no estás para eso. Amén. Pero si te mantienes, óyeme, después pasa un día que ya estás 15 minutos. Es igual. Nunca uno se ha familiarizado con esta voz del Espíritu. No creas que los primeros días tú vas a escuchar y vas a tener una conversación de media hora. No, porque no es una conversación, sino que es un testimonio. Dice la palabra, busquémoslo, Romanos, al mismo Romanos 8. 8:16 creo que está, ¿no? Ahí mismo, 8:16. Romanos 8:16 dice, el Espíritu, y aquí está hablando del Espíritu Santo, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, es un testimonio. Si no son palabras, es un sentir. Amén. Amén. Es un sentir. Entre más tú le das cabida, más lo vas a entender, más lo vas a percibir. Es un sentir de que Dios quiere hacer algo contigo, de que Dios quiere o que no quiere. Amén. Amén. Yo paso el tiempo y digo, oh my God, si hubiese entendido yo esto antes, me hubiese evitado algunos dolores de cabeza. Amén. Así que vamos a dejar de ser explotados y vamos a darle tiempo a Dios, porque no hay apuro. ¿Tú sabes cuántas veces yo me he dicho esto? No hay apuro, friend. Porque antes era increíblemente, hacía las cosas así bien. No sé por qué, pero esa es una cosa que no tenemos muchos, la paciencia, ¿no? Que es un fruto del Espíritu. Amén. Para los negocios, oh hermano, espera, tranquilo, y pon aquí en tu corazón. ¿Sí? No es malo hacer negocio, ¿verdad que no? No es malo hacer negocio. Amén. Dios quiere bendecirlos. Dios quiere bendecirlos. Y no hay que tumbarle la mano a nadie. ¿Me entendieron? No hay que andar haciendo mandrake por ahí. Sí, después decimos que es bendición de Dios. No es bendición de Dios. Y que andamos cortando el brazo por ahí. Dios te quiere bendecir más de lo que uno se imagina. Amén. Si Dios me salvó y dio su vida por mí, ¿cuánto más no va a querer bendecirme? Amén. Oye, si derramó su sangre y dejaron que le metieran clavo, ¿no va a querer ahora bendecirme? Claro que sí. Amén. Así que no hay que ayudar a Dios. Dios no necesita ayuda. Amén.
La fuerza humana es lo que a veces obstruye el fluir de Dios. La fuerza humana. Usted no lo va a creer, gente que no parece, por dentro son un volcán. Obstruyen el fluir de Dios. La autosuficiencia. Hasta que uno se da cuenta, my God, si Dios no necesita mi ayuda. Uno piensa que sí. Yo me acuerdo cuando empecé toda la compañía, yo le dije, lo que hay que hacer es tener conectes. Si estás me dijo un tipo, porque uno sin consejos o conversaciones que uno escucha, y me acuerdo que iba a lugares y decía, si te conectas con la gente correcta, entonces tu negocio va a fluir. Y entonces parece normal, ¿no? Hasta que yo digo, my God, no hay ningún conecte por ahí. Después me dijo el Señor, pues yo soy tu conecte. Amén. Yo soy tu conecte. Oh, qué descanso. Descansas de querer pretender y buscar y añadir y de amar. Fíjate, si lo que va a hacer Dios lo va a hacer. Amén. Amén. Y te viene sin quedar preso en muchos enredos humanos. Porque la gente cuando te ayuda, entonces después quieren cobrarse los favores que te han hecho. Dios mismo. Desafortunadamente. Especialmente en estos negocios que te dan un contrato y después por el contrato que te dieron quieren ellos aprovecharse del favor que te hicieron. Oh, y con Dios, ¿no sabe Dios estas cosas? Oh my God, y te libra de todas esas locuras. Oh, hermano, qué precioso es seguir a Dios. No es ningún religioso el Señor, no es ningún perdido religioso. Es un personaje que entiende la problemática humana en que vivimos. Y si tú le das tiempo, créeme, vas a encontrar de que la carnalidad no es algo que tú quieres vivir. Tú quieres dejar la carnalidad, dejarlo a un lado. Porque es tan bueno el Señor y tan apetitivo que, my God, dejar la carne como botar la basura. Amén. Para ir a buscar las cosas mejores. No te va a hacer sentir mal dejar la carne. Amén. Vas a querer buscar. Tan bueno es Dios que te atrae con su bondad. Amén. Amén. Dios no está en ningún momento en contra de que los hijos de Dios prosperen. No. Pero hay que tener cuidado porque mucha gente le llama prosperidad y andan haciendo, como dije ahí, mandraques, una palabra hondureña. Andan haciendo y después dicen bendición de Jehová. No, no es bendición de Jehová, es que andan metido en rollos. Pero no hay necesidad de usar la mano humana para prosperar. Amén. Y cuida de tu paz, ¿eh? De tu paz. En este mundo lleno de estrés, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Hay una paz que da el mundo. Pero dice, la paz que yo doy no es como el mundo la da. Si el mundo da una paz efímera, superficial, que mientras las cosas están bien, entonces tú estás bien. Apenas las cosas no han vuelto, dice, my God, la economía, la enfermedad. No, la paz de Dios, dice en otro versículo en Colosenses, reine en vuestros corazones. Reine, que mande. Así que cuida esto. Si andas, tú sabes, como un volcán por dentro, vas a decir, espera, ¿qué pasa aquí? Vamos a permitir que la paz. Amén. Entonces, tenemos que llegar a un momento en nuestra vida donde no solo es una hipótesis esto de ser cristiano. Digo una hermana un día, hay gente o cristianos que andan siguiendo un evangelio hipotético. Y yo digo, me quedé pensativo, porque la verdad es una hipótesis solamente. Dios tiene poder, pero es para otra gente, para mí no. Dios sana, pero sana a otra gente, no para mí. Dios prospera, pero yo nunca he visto una prosperidad. Y estás en la iglesia, entonces tú dices, espérate, hay que dejar las cosas que estamos haciendo porque eso no nos ha traído ningún bien y buscar y enfocarnos en buscar a Dios y tener ese conecte con el Espíritu Santo para entonces empezar a hacer como proceso de eliminación. Esto no es, esto sí es, esto no es. Amén. Amén. Todos tenemos que hacer un inventario en la vida.
Y es mejor que lo hagas entre más rápido, mucho mejor. Amén. Porque las cosas de este mundo te van a pesar y después te van a amargar y después tú dices, porque si imagínate, Dios no me ha ayudado en nada. Amén. Dijo el apóstol cuando les dijo a ellos, yo no pude hablar a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños. Porque fíjense en qué andaban los corintios. Yo soy de Apolos, porque aparentemente Apolo era un personaje que tenía un léxico increíble. Se cree que al Apolos era de Alejandría, donde en aquel tiempo es como decir, yo vengo de Harvard y tengo una capacidad, el tipo era increíble. Ahora, el apóstol Pablo, aunque era una persona sobresaliente, no era tan fino en hablar. No era fino y decía las cosas peladas. Amén. El apóstol decía las cosas muy inteligente, pero no era un personaje muy fino al hablar. Entonces por eso que cuando el apóstol, Apolo llegó a Corinto, entonces le encantaron a Corinto, porque los griegos en aquel entonces, y todavía son así, la Biblia dice que siempre andaban buscando una cosa nueva y eran conocidos por el desarrollo de obras literarias, eran gente muy culta. Cuando Apolo llega, se enamoran de Apolos. ¿Tú crees que el apóstol Pablo dijo, my God, si yo formé esta iglesia, ¿por qué no me siguen a mí? Oh no, el apóstol tenía madurez ya en ese tiempo y dijo, oye, aquí ni Apolos ni yo soy alguien. Dios da el crecimiento. Amén. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? De que el apóstol entendió a ser humilde de corazón. El apóstol entendió de que no se puede vivir en la carne y pretender tener frutos espirituales. Así que este mensaje no es para que nos quedemos alegres de que soy carnal, aunque soy hermano y Dios me ama y el Espíritu está conmigo todavía. No, tengo que dejar ese estado y buscar las otras cosas, buscar las cosas de arriba. Y eso quiere un esfuerzo, por así decirlo, de parte nuestra. A veces apagar la televisión. ¿Cuánto le gusta ver televisión? Yo veo televisión, pero hay que apagar la televisión a veces, ¿no? Sí, porque a veces nosotros decimos hay que orar y orar, pero no oramos. Amén. Y esto no es para que usted se sienta mal, sino que se sienta peor, ¿no? Amén. No es para que se sienta mal, pero empecemos a ver de que nosotros decimos que oramos, pero no oramos nada. En el libro ese que escribió este señor el coreano, Paul David Shaw, el encabezado del primer capítulo, él dice, hay hermanos que saben orar. Dice, hay iglesias que dan cursos de cómo orar. Hay pastores que enseñan cómo orar. Dice, pero muchas veces ninguno de los tres están orando. Y yo digo, wow, tremendo. Entonces, ponga la atención en su vida de oración, de parar. Busque un lugar solo. Y fíjate que no, a veces, como dije, la disciplina de ir al gimnasio es de simplemente quedarte callado, porque tampoco es mandar toda información para arriba, ¿no? La oración no es mandar información para arriba. Señor, mira que los hijos están de madre. Mira esto, mira que como que si Dios no supiera lo que está pasando acá. Mira esto, le estamos dando información a Dios, imagínense. Es como que usted le quiera dar información a la internet. No, la oración no es darle información a Dios, es de lograr ese momento de conexión. Y si lo encuentras de alguna forma, ya sea con adoración, con música, búscalo. O mejor dicho, busquémoslo. Amén. Vale la pena. Le aseguro que el único que es remunerado por esto eres tú, no es Dios. Amén. Ahí donde Dios te revela cositas que, amén, algún pensamiento. Amén. Siempre invita a Dios a caminar con usted. Va en el carro, Señor, gracias porque vienes conmigo. Empiece usted a invitar a Dios a todas las cosas que usted haga.
se va a reír, hermano. Yo ayer fue sábado, ¿no? Ayer fui a Costco. Tremenda revelación. Y me acuerdo que quería comprar una sandía, que ahí venden sandías, y mucha gente te dice, tócala a ver si suena de una forma, a ver si... Pero le he dicho ya varias veces, Señor, porque a mí me gustan las sandías, pero cuando están dulces. Cuando no están dulces, no me las como. Entonces, ya llevo varias veces comprando sandías, hermano, que me salen bien dulces. Y hay una caja de sandías ahí. Y yo digo, Señor, ¿cuál es? Y yo digo, Señor, en el nombre de Jesús esta va a ser. Oye, me compré una sandía tan dulce. La gloria para el Señor. Tú dices, es una... Hermano, busca los detalles que solo tú conoces. Yo te estoy diciendo uno mío. Busca los tuyos y prueba de que Dios es bueno. Oh, Dios es bueno. ¿Sabe Dios dónde están los sellos? ¿Sabe Dios? Amén. ¿Sabe Dios qué carro comprar? ¿Sabe Dios lo que te conviene? ¿Sabe Dios si la casa que vas a comprar te va a hacer de bendición? ¿Sabe Dios? Amén. Todo lo conoce. Y por aquí empieza el testimonio del Espíritu Santo. Empieza a percibir cosas. Ponle atención a lo que percibes y dale cabida a eso. Amén. Y familiarízate con el Señor, con las cosas del Espíritu. Lee la Biblia. Amén. Y empieza a meditar en versículos. Acuéstate con un versículo y te aseguro que no te va a dar insomnio. Un versículo: Jehová mi pastor y nada me faltará. ¿Qué significa esto? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mientras pasas por los problemas más grandes, Dios está aderezando, poniendo una mesa. Imagínate, yo me puse a meditar en ese versículo. Aderezas mesa delante de mí en presencia. Cuando tienes problemas grandes, Dios quiere que tú estés comiendo con Él. Amén. 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 Comer con Dios no es que tú te vas a tosar a comer un pan cubano, no, eso no es lo que significa. Es que estés compartiendo. Aleluya. Amén. Dios no es ningún religioso. No es ningún religioso. Pero que quiere que nosotros dejemos la carne a un lado. La carne es el estorbo. Pero mientras somos carnales, créeme, Dios te ama y tú eres hermano, tú tienes el Espíritu. Y no hay que permitir las frustraciones que nos saquen de las líneas del Señor. Amén. Amén. Entonces el apóstol sigue, ya estoy terminando, sigue hablando y sigue diciéndoles, y esta iglesia fue uno de los pocos ministerios que el apóstol tuvo éxito. Sí, porque nosotros pensamos que el apóstol tuvo éxito en todo. No, siempre fue exitoso el apóstol. Pero en este fue uno de los ministerios más grandes y más desarrollados. Amén. Entonces, empecé yo también a leer y a estudiar por qué es una de las pocas iglesias donde el apóstol le dijo, ustedes no tienen necesidad de ningún don. Imagínate. O sea, los dones se movían ahí. Aunque eran unos carnales, se movía el Espíritu Santo. ¿Cuánta necesidad tenemos que se mueva el Espíritu Santo hoy en día? Tú sabes, hermano, Dios quiere usarte. ¿Cómo te llamas tú, hermano? Harold. ¿Cómo? Harold. Dios quiere usarlos, a ustedes. Dios quiere usarlos de tal forma que tú le des una palabra a alguien en un momento determinado, en el momento que lo necesitan. Amén. Y que cambie verdaderamente, radicalmente el tono de su vida. Dios quiere usarte a ti. Una palabra que tú percibas en tu interior, suéltala con un hermano o con alguien que tú no conozcas. Habla de Cristo en tu trabajo, Me acuerdo yo en la ¿cómo se llama esta feria? La feria que hubo, que siempre hay cada año en Miami, la feria. Esa misma. Me acuerdo una vez que yo estaba ahí junto con mi esposa y unos hermanos y de repente me vino y digo, my God, pues este es un lugar precioso para dar testimonio. Hermano, y empezamos a meternos en las líneas.
Porque usted sabe que para ir a los rides hay que meterse en la línea, y a veces cuando está lleno se te mete 15, 20 minutos ahí. Y nos metió, óyeme, una bendición. Y me puse yo a pensar cuánta gente está en la feria con unos problemas tan grandes, tratando de divertirse un poco, soltar el estrés y el problema que tienen en la casa. Ahí fue donde yo digo, my God, este Miami es increíble. Yo digo, Miami, todo el mundo está así. Y el cristiano es donde tiene que brillar. Amén. Y nosotros nos pusimos ahí, hermano, y le hablamos como aproximadamente unas 8 personas, de tal forma que las invitamos a la iglesia. Creo que solo una fue, pero le hablamos de Cristo. Entonces, muchas veces tú y yo estamos preocupados por las cosas nuestras solamente. Eso es ser carnal. Tú estás preocupado por tu trabajo, por tu negocio, por tu familia, por tu carro, por tu perro, solo lo nuestro. Y no nos damos cuenta que todo gira alrededor nuestro. Nuestras oraciones a nuestro. Señor, bendíceme, ayúdame. Eso es ser carnal. Que uno piensa que uno es el centro de que Dios tiene que cuidarme y ayudarme solamente. Amén. Pero Dios te llamó y te salvó y te dio de su espíritu para que tú seas de bendición a otra gente que sí está pasando unas necesidades. Amén. Porque aunque usted no lo cree, vecinos que viven alrededor de usted están pasando unas necesidades increíbles. Amén. Niños en droga. Increíble. Amén. Tú y yo tenemos la palabra y podemos decirle, hermano, Dios te ama. Dios quiere bendecirte, Dios quiere cambiarte. Dios quiere que seas un hombre de